Esos pueblos de la antigüedad que luego van decantando, según este relato, este gran relato de la historia mundial, van decantando en esas dos grandes civilizaciones o dos grandes periodos que son la cuna de la historia occidental europea, y nos estamos refiriendo a la historia de Grecia, a los griegos y a los romanos, ¿no? Esas dos grandes culturas van a ser la cuna de Occidente. La última que tenemos, que es la Roma, ¿no? La Roma imperialista, ese imperio que se expande no solamente en Europa, en algunos territorios europeos, sino también se expande por África, por Asia. Entonces tenemos que considerar que ese periodo de la historia romana está caracterizado por un gran imperio. Ese imperio va a ir decayendo por influencias de muchos factores, por muchos procesos que van quebrando ese gran imperio tan unificado, ese poderío romano. Lo van quebrando. Uno de los componentes más importantes va a tener que ver no solamente con la crisis interna, crisis económicas, crisis de su propio sistema de producción basado en la esclavitud, ¿no? Ellos tenían mano de obra esclava, sino también con cuestiones culturales y políticas, y es el avance, justamente nos estamos refiriendo al avance de los pueblos bárbaros. Esos pueblos del este que les comentaba, que tenían otras realidades, otras raíces culturales, religiosas, económicas, ideológicas, todas esas estructuras eran distintas a la estructura romana. Ese conglomerado que se denomina pueblos bárbaros, ¿no? Los pueblos germánicos, van a ir presionando a medida de este último periodo de la historia romana, van a ir presionando para introducirse en ese sector, en toda la zona de la frontera, y también lo van a hacer a través de la guerra, ¿no? A través del conflicto. Van penetrando hasta que llegan a la ciudad, al corazón del Imperio Romano, a la ciudad de Roma. Ahí se toma esa fecha, cuando ellos llegan, los pueblos germánicos llegan al Imperio Romano, al corazón, a la ciudad de Roma, se toma como el punto de la caída del Imperio Romano, ¿no? En el 476 después de Cristo. Esa fecha se toma como el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. De esa fusión y de otras características, ¿no? También transformaciones que se dieron en el interior de lo que era el Imperio Romano, en un imperio que fue fragmentado. Si pensamos en lo político, en lo social, incluso en lo cultural, no solo hay una fusión, un sincretismo, esa mezcla entre ese gran conglomerado de pueblos bárbaros con su cultura y los romanos con su cultura, hay una fusión, hay un sincretismo, o sea, una síntesis después que vamos a ir viendo, sino también se van a producir nuevas formas, ¿no? Esa síntesis, nuevas formas. Entonces, ese gran imperio, el Imperio Romano, se va a fragmentar. Cuando iba a la universidad hace unos cuantos años, tenía un profesor que es Luis Alberto Romero, que es el padre, su padre en realidad, no es el padre sino es el hijo. El padre de él era un gran medievalista, que es Romero, ¿no? Argentino. Bueno, él nos explicaba el feudalismo como un gran parabrisas. ¿Vieron el parabrisas de los autos y de un auto, ¿no? Si uno le pega un golpe a un parabrisas, se fragmenta, no se caen los vidrios por lo general, ¿no? Le pegas un golpe, se fragmenta y se craquela y hay miles de pedacitos de ese vidrio. Entonces, lo que nos decía él es, imaginemos que el Imperio Romano era el parabrisas entero, y el feudalismo significa la fragmentación, lo que queda después del golpe, que puede ser representado por las invasiones de los pueblos bárbaros, por la crisis económica, bueno, por muchos factores que van a influir en esa destrucción del Imperio Romano. Entonces el feudalismo es esa fragmentación de poderes, ¿no? Pequeños feudos, ya no tenemos un gran imperio dominado por un emperador, sino tenemos pequeños poderes que van a estar representados con
pequeños mandatarios, ¿no? Vamos a tener una gradación muy grande respecto a quién es el que manda. La figura del rey, del emperador, va a estar desdibujada durante ese periodo medieval. En la última parte sí va a ir creciendo, pero bueno, lo iremos viendo después. En esta parte la figura del rey, como les decía, está desdibujada, también los príncipes, sino que van a haber un montón de señores feudales, ¿no? Porque en la Edad Media se va a formar otra sociedad y vamos a tener otros oprimidos y otros opresores, otras clases dominantes y otras clases dominadas. Las clases dominantes de la Edad Media van a ser esa fusión, que no van a ser la aristocracia romana, sino que lo que va a ser, va a tener que ver con una nueva figura que va a aparecer, que van a ser los de los señores feudales, ¿no? Los señores feudales van a tener diferentes títulos, diferentes poderes y van a deber obediencia a sus superiores, y así es. Vamos a ir viendo después que es muy jerárquico. Y como en la base de esa sociedad, los que trabajan, los oprimidos, van a ser los siervos de la gleba, ¿no? Siervos de la gleba o siervos atados a la gleba. Tenemos que pensar que en una servidumbre, ¿no? Es una nueva figura. No es un campesino libre, pero tampoco es un esclavo romano. Es una fusión. Van a estar atados a la tierra. Gleba significa en latín tierra. Ellos van a quedarse en el lugar que les es asignado para trabajar y para vivir, y van a estar al resguardo, entre comillas, de un señor feudal, que a su vez ese señor feudal le debe obediencia y tributos, y luego vamos a ir viendo cómo funcionaba esa sociedad, a otro señor feudal y ese a otro, y así sucesivamente. Eso es un poco para que nos prefiguremos esta sociedad medieval. Luego, en algún momento, esta sociedad sufre un impacto muy grande en el siglo XIV, que es una crisis provocada por una gran peste, que en realidad hay como antecedente una crisis económica, de unas hambrunas, se quiere decir que cunde el hambre, por lo tanto las personas no se podían alimentar, tenían bajas defensas, también empiezan los viajes exploratorios, comienzan a viajar a diferentes lugares y hay intercambio. Bueno, y ahí sucede una peste, que es la peste negra, que vamos a ir viendo para adentrarnos un poquito en ese pasado medieval, en esa sociedad, entenderla un poquito y también vincularla con nuestro presente, ¿no? Porque en ese momento eso también fue como una gran pandemia. Si bien se ciñó a los márgenes de Europa, podemos encontrar registros de que también sucedía o fue traída de otros lugares. La peste negra o la peste bubónica, que en realidad no corresponde porque es una de las manifestaciones, lo que tiene que ver con la bubónica, es una de las pestes negras, bueno, también se conoce como peste bubónica, va a afectar muchísimo a esa sociedad y la va a hacer entrar en crisis. Así que bueno, esto es casi al final, pero de todos modos, para poder adentrarnos en esa sociedad, vamos a empezar a leer un artículo de una revista española que tiene sus años, pero que igual nos va a servir para poder empezar a ver de qué se trataba esta peste. Después vamos a escuchar unos audios que les voy a subir yo, que tienen que ver con otra peste que se da acá en América y que tiene también como correlato las pestes o las enfermedades foráneas, o sea, que no eran propias de América, que traen los españoles y los europeos una vez que llegan al continente americano y empieza el proceso de conquista y dominación. Una de las armas que también contribuyó a que ellos vencieran en esa conquista fueron las pestes. Digamos, los pueblos originarios de América no estaban preparados para poder, no tenían defensas para esas enfermedades que eran nuevas. También han provocado una gran mortandad, un genocidio muy importante. Tenemos que pensar que lo hicieron con las armas, con las enfermedades, la religión estuvo detrás, ahí fue muy importante, y la explotación fue otro componente muy importante para poder